Me gustaría empezar y dedicar tal vez un par de minutos en 2 o 3 slides contando por qué la designación CFA. Y el primer punto que quiero destacar es que no es necesariamente un reemplazo de los típicos programas de maestría. Muchas veces puede ser considerado como una continuación. Si bien es cierto que en líneas generales en el resto del mundo está pensado como uno y otro, en mi experiencia personal y en la experiencia de muchos miembros de Argentina, se hizo la maestría y después se hizo la designación. Incluso en algunos programas de maestría te toman 1 o 2 niveles en lugar de la tesis. Este, pero más allá de esas particularidades locales, hay algunos aspectos que sí lo distinguen y que son muy importantes y que después de haber pasado por ese camino y por haberlo hecho, les puedo decir que efectivamente es así. A ver, en primer lugar, te permite acceder a una red de profesionales globales, lo cual es muy valioso. Los que tengan la oportunidad del día de mañana de viajar o de formar parte de la society y conocer lo que es el mundo CFA a nivel global, van a poder dar fe de eso. Este, pero no necesitan viajar, basta con seguir a ciertos fondos, seguir ciertas páginas de LinkedIn como para darse cuenta que efectivamente es así. Eh, un punto que me parece que es muy importante de todos estos que estamos resaltando acá es el tercero, y que acá sí es algo que yo sentí como algo a nivel personal, a la hora de comparar mi experiencia en la designación con la experiencia en maestrías, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades del mundo real. Es decir, uno puede ir y hacer una maestría en finanzas en una casa de estudios o en otra, y notar que algunas tienen un mayor sesgo académico o mayor sesgo práctico, mientras que en el caso de la designación CFA hay un sesgo muy claro hacia el practitioner. A mí me pasó que en mi carrera terminé de dar el nivel 2 y estaba preparando el nivel 3 y empecé a trabajar en el mercado de capitales como analista. Y créanme que en la vida real lo que tenía que analizar y la forma en que se me planteaban las problemáticas eran muy similares a cómo estaba planteado el programa, básicamente el examen en sí mismo. Es decir, realmente te entrena para el mundo real, para lo que es un practitioner. Naturalmente tiene una carga teórica, pero está muy bajado tierra y eso es lo que yo personalmente lo valoré mucho. Dicho todo eso, el resto de las características que aparecen acá también son muy importantes. Naturalmente, el programa CFA a nivel global se reconoce por el compromiso que tiene con la ética. De hecho, como vamos a ver en un par de minutos, el componente del código de ética es básicamente un factor que está presente en todo el programa y no solamente los va a acompañar durante el proceso de formación, sino que además también va a estar presente el día en que tienen la designación hacia adelante. Después, en todo caso, Sergio incluso les puede contar un poquitito de algunas competencias locales que están relacionadas a eso. Y el resto me parece que en definitiva se pueden resumir o fueron tocadas tangencialmente. El punto es networking en primer lugar, ética en segundo lugar y habilidades prácticas en tercer lugar. Después cada uno lo pondrá en primero, segundo y tercero, pero es importante tener presente eso. Y haciendo el link con relación a lo que decía recién del contenido práctico, básicamente no solamente se restringe a ser analista, o sea, el programa CFA está pensado para crear portfolio managers. Ahora, en el proceso de creación de portfolio managers, básicamente te va dando skills, ya sea para ser analista de buy side, analista de sell side, consultoría, eh, management de riesgo, y esto se ve con mucha claridad en Argentina. Cuando uno mira la base de charter holder en el resto del mundo y lo compara con Argentina, en el resto del mundo, específicamente en Estados Unidos, tenemos muchos charter metidos en TMs. En Argentina tenemos muchos charters metidos en corporate finance, metidos en análisis en consultoras, básicamente, porque, por ejemplo, no sé, en el nivel 2 hay mucho énfasis, mucho foco en, básicamente, desarrollar las skills de análisis de balances, de análisis de compañía, de análisis de negocio, y eso tranquilamente se puede aplicar para corporate finance, por decir un caso.
Hay otros beneficios, ¿no? Que tienen que ver con los niveles de compensación. Yo diría que eso, o por lo menos está mucho más chequeado a nivel global. En Argentina es más difícil conseguir eso. Sí es cierto que, por lo menos también en mi experiencia personal y en la de colegas con los que he estado, tener la designación te abre algunas puertas de una manera mucho más simple para aquellos puestos que tal vez están más asociados a entidades o a corporaciones globales. Es como un rubricón, básicamente, tener la designación. De hecho, cuando yo hacía la maestría, hubo una profesora del último trimestre de la maestría que nos decía, no importa cuán buena sea la casa de estudios que en la que esté estudiando, si se van a Hong Kong o se van a Londres, lo más probable es que tengan que explicar qué significa, no sé, UDESA, SEMA, UBA o lo que fuera. En cambio, la designación CFA es un poco con todo el mundo, pero literalmente todo el mundo sabe lo que significa, y eso es sumamente importante. Después la compensación va a venir de la mano, ¿no? Pero bueno, vamos un poco ahora sí ya al programa, ¿no? Porque hasta ahora nos enfocamos en el por qué la designación, qué cosas uno puede obtener de esto, pero ahora hay que entender en dónde se está metiendo. Porque créanme que si bien la experiencia es muy enriquecedora, es una experiencia bastante demandante. Eh, Va a haber un arbitraje muy claro entre obtener la designación y la vida social, especialmente en la medida en que se vayan acercando al proceso del examen. Pero bueno, tener la designación significa pasar por varios procesos. El más obvio de todos es aprobar los tres niveles, el nivel 1, el 2 y el 3, pero una vez que vos aprobaste en los tres niveles, también tenés que dar fe de tener experiencia laboral concreta, tenés que conseguir cartas de referencias. Para eso es sumamente importante prestarle atención a la society local, en este caso la Argentina, porque en general hacemos eventos, algunos eventos son para miembros, otros son para candidatos, y es una gran forma de relacionarse, de hacerse amigos o conocidos, y el día en que prueben los tres niveles, tener a un referente a quien pedirle básicamente la carta de recomendación, porque eso es una condición necesaria, básicamente. Y bueno, con todo eso, más el pago de un fee anual, se puede utilizar las tres palabras, las tres letritas que atrás del nombre. ¿Qué significa cada programa? Básicamente 300 horas de estudio. Algunas personas tendrán, le tomará más, algunas personas le tomará menos. Si uno hace la maestría y después se mete a hacer esto, como por ejemplo fue mi caso, el nivel 1 probablemente requiere menos de 300 horas, eh, pero no apostaría a que fuese mucho menos que eso. Es un programa que se va construyendo sobre sus propias bases. El nivel 1 es un nivel nivelador, valga la redundancia, es decir, pensemos que el programa CFA está pensado para el sistema de estudios norteamericano, donde no necesariamente se sale con una especialización clara. Entonces está pensado para que un contador, un abogado, un filósofo, un economista puedan meterse en el mundo. Entonces el nivel 1 te nivela, te enseña un idioma, básicamente. Cuando vas al nivel 2, a partir de ese idioma que uno aprende desde el nivel 1, te enseña a analizar los distintos asset classes, derivados, renta fija, a renta variable, activos alternativos, commodities, lo que fuera. Y en el nivel 3, una vez que vos ya sabes hablar ese idioma, una vez que vos sabés cómo usar ese idioma y esas herramientas básicas para analizar los distintos asset class, con todo lo que implica, ¿no? Ir de un lugar al otro, te enseñan o profundizan el concepto de portafolio. Es decir, bueno, tenemos todas las herramientas, cómo se construye un portafolio, cómo mezclas la macroeconomía, el view de mercado con la selección de activos, y específicamente dentro de los activos o los asset class, cómo elegís un activo u otro. Eh, no está tan clara la barrera entre un foco y el otro, o sea, es como que se va construyendo, va y viene el programa a lo largo de los tres niveles. Lo que termina sucediendo, como aparece en estos gráficos, es el peso. O sea, de esas 300 horas de estudio, ¿cuántas horas vas a alocar al componente de PM? ¿Cuántas herramientas de análisis de asset classes? Cada nivel, como podemos ver acá, en función de lo que dije ayer, tiene distintos tópicos, esos tópicos tienen distintos pesos. Esto que están viendo en pantalla
es completamente ilustrativo. Busqué algunas ponderaciones más nuevas y no las encontré. Estas tienen 2 años de antigüedad y créanme que probablemente hayan cambiado en el margen, pero más allá de los distintos rubros, lo que es importantísimo es el cuadrito de la derecha. El contenido evoluciona. El programa CFA que va a preparar un candidato hoy está por lejos, años luz de lo que fue el programa que rendí yo. Y el programa que rendí yo, al que había rendido 5 años anterior. Sin ir más lejos, yo el nivel 1 lo preparé y lo rendí en el 2010, y el análisis de instrumentos securitizados a raíz de la crisis del 2008 recién arrancaba, tenía un peso importante. Eh, Hoy por hoy el programa le da poco peso a eso y le da mucho peso a otros aspectos, por ejemplo, aspectos quant, aspectos criptos, y probablemente dentro de 5 años el peso de las criptos sea todavía mucho más relevante de lo que es hoy. O sea, se va modernizando y de hecho tiene procesos el CFA Institute que permiten ir actualizando esto a partir de encuestas cada 3 años, reformando el programa. Ahora este año se dio una reforma muy importante, no tanto a nivel programa, que sí lo hubo, sino a nivel de estructura, como vamos a repasar en unos minutos, pero este es un aspecto que sí lo diferencia tal vez de de otras alternativas. Porque a veces, cuando uno va a una universidad, cuán moderno, cuán relevante sea el programa depende mucho del profesor que le toca. Naturalmente, si uno va a una universidad buena, probablemente los profesores sean muy buenos, pero está la buena de Dios. El programa está pensado para no quedarse obsoleto, para ir reformándose y, como dije, tiene procesos internos que lo fuerzan a mantenerse relevante. ¿Cómo? Con encuestas a practitioners. Vuelvo a hacer foco en eso. Mantenerse relevante para la práctica profesional. ¿Tiene contenido teórico? Sí. Pero lo importante es que sepas, una vez que lo terminás, hacer, generar delivery. Este chart habla de lo duro que es el programa. Estos son los ratios de aprobación. Fíjense, la barra gris es el 2022 y en todos los casos es más baja que el promedio histórico. No es sencillo. Si alguno de acá calcula como hechos independientes, que en realidad no son independientes, calcula la probabilidad de aprobar los 3 niveles en el primer intento todos juntos, se van a dar cuenta que es muy baja. Y lo que yo siempre levanto es que en realidad no son eventos independientes. El que se sienta a dar al nivel 2 ya pasó por la experiencia del nivel 1, y aún así el 40% aprueba, el 60% desaprueba. Y el que se sentó a dar el nivel, se sienta a dar el nivel 3, ya pasó por la trituradora del nivel 2. Nivel 1, nivel 2, y aún así la mitad queda fuera. Es decir, realmente es un programa sumamente desafiante. ¿Cómo se compone? A través de 3 niveles. Esos 3 niveles tienen distintas lógicas. El primer nivel son multiple choice, el nivel 2 y el nivel 3 tienen más que multiple choice independientes, hay como casos, y esos casos tienen sus 4, 5, 6 preguntas, eh, independientes también entre sí, todo multiple choice, y el nivel 3 agrega la novedad de, además de tener casos, uno de los 2 niveles es escrito, es ensayo. Es decir, en nivel 1, nivel 2, puro multiple choice, nivel 3, multiple choice y ensayo. Depende a quién le pregunte, le dirá cuál nivel es más difícil, más fácil. La típica o el mito es el nivel 2, es el filtro. En mi experiencia, el nivel 3 me resultó un poco más difícil, porque es más difícil de corregirse, especialmente la pata de ensayo, porque a veces se vuelve muy difuso eh, aprobarlo. De hecho, por ejemplo, hace poco había salido una nota, no me acuerdo, en Financial Times, que habían puesto algunos motores de inteligencia artificial a resolver el CFA y básicamente desaprobaba por esto, por el nivel 3, porque no tenía una respuesta única, en algunos casos era gris, y es razonable que es así, porque la vida es así, el mercado de capitales es así, uno tiene un portafolio y de repente la macro te dice tenés que ir hacia arriba y los números te dicen que va hacia abajo, y viceversa.
y esto es algo que hice referencia hace unos minutos, este año se anunció un cambio fundamental en la designación, que va más allá del contenido en sí mismo, sino que hace a la estructura y que hace reflejar esto que yo le decía, eh, la vocación que tiene el Instituto de mantener relevante el programa. A partir del 24, no solamente vamos a tener los 3 niveles, sino también para dar por completado cada uno de esos niveles, vas a tener que sentarte en el examen y vas a tener que aprobar, serían como unos módulos, como unos trabajos prácticos, básicamente, donde ya el Instituto anunció aquellos módulos para el nivel 1 y el nivel 2, para el nivel 1 modelo financiero o fundamentos de programación en Python, nivel 2 lo mismo, básicamente, pero fíjense lo siguiente, habla en el nivel 2 skills analistas, en lugar de modelar financieramente. Parece como que no hubiera cambio, pero créanme que en la vida real ese tipo de cosas cambian. Eh, porque una cosa es construir el número y otra cosa es construir el número y hacer un assessment del número que uno tiene adelante. Eh, para el nivel 3 todavía se tiene que diseñar, no hay ningún tipo de anuncio todavía de cómo sería ese foco, pero está pensado en, como yo les decía hace un rato, en el nivel 3 el foco es ser PM, poner todo el aprendizaje en el marco de la construcción del portafolio. Bueno, eh, lo que está pensando el Institute para esa versión de TPs o de focos del nivel 3 es, bueno, sos PM de Private Wealth o sos PM de mercados privados. Notemos que no es lo mismo porque uno se enfoca básicamente en personas físicas, otros más generalistas, uno es para mercados privados, que implica otro tipo de skills, como por ejemplo el manejo de liquidez, mucho más peso de mercados alternativos, private equity, por ejemplo, se me viene a la cabeza, pero bueno, son todos cambios que van a estar en el caso del nivel 1 y el nivel 2, a partir del 24, nivel 3 más adelante, pero creo que esto es un reflejo muy claro de lo que les decía hace unos minutos en cuanto a que el programa está pensado para mantenerse relevante. Bueno, en términos de estructura, este cambio es el cambio más importante desde que se lanzó el programa en la década de los 60, pero aún así, cada 3 años se va reformando, se va repensando el currículum, lo que se considera que es relevante se va a mantener y lo que se considera que es algo nuevo se va a incorporar. Es más, créanme que, por ejemplo, Python, que pueden estar viendo acá, esto hace 2 años no estaba. Hace 2 años empezaba a incorporarse eh, criptoassets. Bueno, de a poquitito va evolucionando, ¿no? No voy a hacer mucho foco, hay distintas ventanas, antes era básicamente una oportunidad para cada nivel por año, o sea, tenías una sola chance, excepto el nivel 1 que lo podías dar en junio y en diciembre, a partir de los últimos 2 años se incorporaron distintas ventanas, 4 ventanas anuales para el nivel 1, 3 para el nivel 2, 2 para el nivel 3. Esta es la estructura de fees. Si hacen cuenta, van a ver que rendir y aprobar los 3 niveles en el primer intento, más el fee de enrollment, es muchísimo más barato que una maestría, por ejemplo. Este factor también es importante a tener en cuenta. Bueno, para ir cerrando, hay distintos programas de becas, la más importante es el Access Scholarship. Mi recomendación es, básicamente, métanse en la página del Institute, y en la página del Institute van a encontrar un montón de cosas. Van a recibir probablemente a pedido esta presentación, en la presentación les fui poniendo debajo los links, pero recomiendo fuertemente que exploren la página. Hay muchísimo más material, eh, mucho más detalle. Si no recuerdo mal, hasta se puede llegar a encontrar algún modelo de examen como para que vean, pero realmente ahí tienen todo para poder evacuar preguntas que no sean evacuadas a continuación, ¿no? Pero no sé si hay alguna pregunta, Luz, si no pasamos a Sergio y después arrancamos con cuestiones. No, no hay preguntas en el chat por ahora, pero bueno, pueden hacerlas Muy o pueden bien. abrir el micrófono o lo que necesiten.
Te dejo Ahí pie a vos, comparto Sergio. pantalla. ¿Ya puedo compartir? Sí, adelante. Ahí se ve. Sí, muy bien. Sí, Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias, Chris, por esa charla. Incluso fue innovadora para mí, que me quedé con el esquema viejo lo sabía de memoria, y ahora que hay diferentes fechas, eh, me tuve que ayornar. Y después, o sea, quiero reforzarles, a partir de un punto que dijo Chris, de que el contenido constantemente se renueva. Eh, y además de que se renueve el contenido, el instituto está haciendo otros programas. Uno de los otros programas es este certificado en ESG Investing. Eh, ESG es un tópico muy en boga hoy en día en la industria de finanzas, más que nada a nivel global. A nivel local hay un incipiente demanda sobre el tema, se está viendo cómo se aborda, pero internacionalmente ya hay calificadoras de ESG, hay fondos ESG, y justamente está esta certificación por parte del instituto, que arrancó en Inglaterra y, bueno, y ahora forma parte de CFA Institute. La presentación, a ver, tiene una parte que no vamos a cubrir, que es sobre el CFA Institute, que no es crítico de esto. Sí vamos a hacer énfasis en lo que es el overview del certificado de ESG Investing, y por qué, bueno, elegir el certificado, qué candidatos les aplica, cómo conseguirlo, cuáles son los tópicos que se cubren en esta certificación. Les quería comentar lo que es el certificado. Un segundo que tengo esto, no sé si lo ven, ahí está. Ahora sí, capaz lo ven todos. Lo que es el certificado de ESG apunta a abordar las finanzas con digamos, una nueva arista, tratando de dar un pasito más al costado de lo que es finanzas estrictamente, de que 1 más 1 sea 2. Bueno, ahora si ese 1 más 1 tiene una huella de carbono bastante significativa, hay que ponerlo en la ecuación también. Entonces, así a grosso modo se trata de ese tema, no solo con el espacio ambiental, sino, bueno, con otros tópicos. ¿A quienes les aplica esto? A Portfolio Manager, sin duda, que como dijo Chris, yo me dedico a Portfolio Management de Private Wealth. Después tenemos a, bueno, Wealth Managers, analistas, gestores de fondos, a los que hacen relaciones y ventas institucionales, y a personas que estén en desarrollo de productos. A estas personas, honestamente, nos da una perspectiva extra a la hora de hacer nuestro trabajo y enfocar, o sea, tener otras herramientas a la hora de elegir o no un instrumento, por ejemplo, para incorporar un portfolio de inversión. Acá me voy a detener un poquito más. ¿Cómo conseguir el certificado? Básicamente es un certificado creado por justamente practitioners para la misma especie. Se desarrolló teniendo en cuenta qué es la demanda de los clientes o de los empleadores con respecto a estos factores, a los factores de ESG. El examen puntualmente, al igual que lo que es los 3 niveles que le comentó Chris, es autodidacta. Uno estudia por su cuenta. Lo que se recomienda es estudiar entre 100 y 130 horas. Depende también mucho del background con el que uno venga, o sea, la expertise o la experiencia o los conocimientos previos con los que uno traiga, puede ser más o incluso puede ser menos.
si uno viene del palo de las finanzas, suele ser un poco más accesible en términos de demanda horaria el estudio. El examen cuenta de 2 horas y 20 minutos. Son 100 preguntas multiple choice. En mi experiencia fui hasta lo que es la calle Florida. Acá me senté delante de una computadora con los auriculares acá, y era como un caballo de carrera que solo podía ver la pantalla. Y bueno, y respondí las preguntas, los resultados estaban inmediatamente, creo que a diferencia de los 3 niveles que les comentó Chris, acá no hay una curva de aprendizaje, acá pasás, o sea, alcanzaste una calificación y pasás, no la alcanzaste, la tenés que dar de vuelta. Cuesta cerca de $800 el examen. Y bueno, como les dije, es un examen presencial. Se puede llegar a dar virtual. Conozco casos que lo hicieron. Es bastante traumático, problemático, porque estás, digamos, te hacen revisar la habitación donde estás dando el examen, como pasar la cámara por todos lados, que no haya espejos, estás delante de una persona. Si se cae la conexión, como que ya hay un tema, empieza mucho la desconfianza. Si lo pueden evitar, muchísimo mejor, o sea, es mucho mejor presencial, ahí no quedan dudas, en 2 horas tenés el resultado. Y después, un poquito de historia de la certificación, empezó como un producto de la Society del Reino Unido. Acá en Argentina también tenemos otros productos como el Seminario de Ética, pero bueno, como algo que fue una iniciativa del Reino Unido, que lógicamente tiene otros recursos que nosotros no, pero no vamos a hacer énfasis ahí. Tuvo muy buena difusión en Europa, y que Europa es un poco la punta de lanza en estos tópicos, y el instituto lo que quiso comprar la certificación y hacerla global. Básicamente esa es de esta diapositiva. Esta certificación también se va actualizando con el tiempo, es decir, yo lo rendí el año pasado, en febrero. Se viene una actualización para lo que es, yo creo que rendí el B2, creo. No sé si, no, yo, el B2 o el B3, no me acuerdo. De todas maneras no tiene vencimiento, así que no es una preocupación eso. Y ahora, bueno, van a dar el B4. El que di yo tenía énfasis mucho en Reino Unido, mucho de principios que se aplican en el Reino Unido. No hacía tanto el examen, no se preocupen por eso, pero estaba más enfocado a Europa. Ahora creo que lo van a hacer un poco más mundial el tema. Una vez que te anotás, tenés 12 meses para elegir el día en el que vas a rendir el examen. Para que se den una idea, yo me anoté creo que en el 21, y literalmente elegí la última fecha disponible, en el último turno disponible para dar el examen. Pues bueno, había sido un año un poco complejo el anterior. Y ahora la diferencia es que tenés 6 meses. El resto de los tópicos, lo que cambia básicamente es el precio. La inflación llega a todos lados, y de 675 pasa a $120 más, a $795, y dar el examen de vuelta tiene un costo de $595. Acá el material te lo mandan, en este caso son 9 libros, ahora vamos a ver de qué se tratan los 9 libros, o sea, como por mail, y creo que ahora hay un sistema nuevo que se llama Learning Ecosystem, también que se pueden descargar desde ahí. A ver qué más les puedo contar. Esto del New Learning Ecosystem es para ver el contenido en un solo lugar, como si fuera un campus virtual, tengo entendido que es. Donde tienen también prácticas, también ayuda un poco más a la organización. También te pueden mandar los libros, tiene un costo, genuinamente a esta altura de los acontecimientos ya no se los recomiendo, más que nada pueden tener problemas en la aduana, pueden tener
hasta capaz, obviamente no va a pasar nada, pero imprimir ahora, teniendo en cuenta que se puede hacer más virtual y usar menos papel, habla de ustedes. En lo personal, a mí, yo pedí que me lo enviaran por mail. ¿Por qué elegir la certificación? Bueno, básicamente habla de cómo se toman ese tema en, en la empresa y cómo también lo toma uno. Y sí, escuché muchas críticas al respecto, fundadas, otras son críticas que para mí son reticencias a los cambios, que cambios hay en todos lados. Honestamente abre un poco más la cabeza con respecto a en qué invertir, abre un poco más la cabeza en respecto a abordar clientes, abordar, digamos, diferentes tecnologías de inversión o cómo hacer un approach a alguna evaluación. También habla de bueno, que las empresas que eligen esta certificación buscan que el personal esté constantemente capacitado. Con respecto a los tangible benefits que dice ahí en la parte baja de la diapositiva, se puede conseguir una factura con respecto a lo que es el certificado y se la pueden, si hay una demanda de los empleadores, en mi caso, donde trabajaba, me pagaron la certificación. También, bueno, es una certificación de CFA, en lo cual también tiene esa visibilidad a nivel global. Ahí, bueno, voy a dar un caso que está en la sala. Chris, la empresa donde está trabajando, que tiene un corte global, le está pidiendo que haga esta certificación justamente por cómo está ponderando en el mundo. Y así un chiche más, es que te dan como una medallita en LinkedIn para que cuando vean tu perfil vean que tenés la certificación hecha. Bueno, esto lo que les comentaba un poco recientemente, se está adoptando más a nivel global, se está convirtiendo en un estándar sobre la materia ESG. Haberlo dado es como que entendés más de qué se trata y no es solamente decir, bueno, le pusimos color verde al logo de la empresa. Tiene, digamos, más, o sea, lo que decía allí es Environmental, Social and Governance, y tiene más que ver bueno, justamente con tópicos de gobernanza, de entender megatendencias, no solamente con un tema medioambiental. Bueno, estos son las empresas que están exigiendo el tema de ESG para los profesionales que trabajan en sus líneas. Como los más conocidos de acá, capaz BBA Asset Management, BTG Pactual, Goldman Sachs, HSBC, bueno, Invesco también, JP Morgan. Bueno, son empresas que lo están pidiendo. Bueno, tenemos una segunda parte. Y Mercer, Natixis, Pictet, Sura, UBS, Voya, William Blair Investment. Bueno, todas las empresas que están pidiendo a sus empleados que lo vayan haciendo y se los va pagando. Y ahora sí, me voy a tener un poquito más en cuáles son los tópicos que se van cubriendo. Está dividido en 9 capítulos, eso no cambió. Ahí dice más o menos la cantidad de preguntas que abarca. Esto, obviamente, si lo van a rendir, piénsenlo estratégicamente a qué tópicos darle más preponderancia. Por ejemplo, el capítulo 7 parece que es más pesado. Ahí, digamos, jueguensela más por ahí. Después el capítulo 8 también tiene un montón de preguntas. Bueno, pero yendo en orden, básicamente, sí voy a leer un poco hasta diapo, porque es donde está el core, y me gustaría que hagan preguntas después sobre estas, si queda alguna duda. El primer capítulo es una introducción a ESG, o sea, básicamente los conceptos y cómo es la aproximación a los mismos, los beneficios de aplicar esta aproximación sobre las inversiones. Y las dificultades, que créanme que hay un montón de dificultades hoy en día sobre el tema.
piensa en esta, seguramente ahora la vayamos a reportar, a contar, digo. Hoy tienen calificadoras de riesgo como es S&P y Moody's, y más o menos los dos te dicen, bueno, esto es AA, esto es AA, o sea, esto es investment grade, esto es high yield, mucho no se diferencian. Pero también hay calificadoras de ESG y una calificadora te puede decir, olvídate, esta empresa no emite huella de carbono, al contrario, la absorbe, apuesta a la educación de los empleados, apuesta a una sociedad con más oportunidades, y la otra te puede decir tranquilamente, esta empresa es el principio de Skynet, no inviertas. O sea, a ese nivel de diferencia pueden haber hoy en día entre de calificación entre las calificadoras de ESG. Y un tópico que está bueno, incluso si no lo van no sé, en el examen, pero que está como interesante, son las megatendencias, como megatendencias poblacionales, megatendencias climáticas, megatendencias en términos de organización de los países, como qué está pasando con las democracias, qué está pasando bueno, con la fertilidad del planeta, qué está pasando, bueno, con la temperatura del planeta, con la biodiversidad. Son tópicos que son interesantes más allá del examen. Después lo que es el ESG Market, cuánta plata está moviendo este tema en el mundo, y cada año mueve mucho más que la inflación de lo que fue el año anterior, es decir, está creciendo en términos reales. ¿Cuáles son los market drivers de esta tendencia? Y bueno, los problemas de implementación que tienen. Y después ya ESG, tenemos los factores ambientales, la S de factores sociales y la G de factores de gobernanza. Bueno, los factores ambientales es entender cómo vienen las megatendencias ambientales con respecto a los negocios y a las prácticas. Le hace, si estás evaluando una pesquera y se está cayendo la de biodiversidad marina, bueno, no le queda mucho tiempo a esa pesquera. Básicamente está orientándote a ese tipo de soluciones. Factores sociales, como les digo, por ejemplo, las migraciones, la tasa de fertilidad, las tasas de crecimiento educativo, y cómo incorporar eso a las evaluaciones también de las empresas o de los negocios. El G es un poco más de gobernanza, es un poco más teórico, más, ¿cómo decirlo? Tiene efectos prácticos, obviamente, te dicen cómo están compuestos los directorios, cómo los pros y los contras de las diferentes formas de gobernar una empresa. Tenés los casos japoneses, de los diferentes países de Europa, de Estados Unidos, incluso hay ejemplos latinoamericanos sobre cómo se manejan las empresas, y los diferentes tipos de tamaño de empresa también está, digamos, cubierto. Hacen algunos como de mejores prácticas sobre la gobernanza. Y después tenemos los tópicos de engagement and stewardship, que básicamente es cómo se hace el deber fiduciario de aplicar los conceptos de ESG a la hora de las evaluaciones y a la hora de defender, por ejemplo, los capitales de los clientes. Y la parte más pesada del examen, el punto 7, el ESG análisis, evaluación e integración, y acá es donde le digo que si vienen con un background, o sea, si vienen sabiendo de finanzas, vean que valuation, integration, análisis, a toda esa parte que no es que es independiente de la matemática que hay atrás, se apoya mucho en eso. Vean que es casi, no sé, la mitad del examen. Por eso, si saben de esa parte, es como que el examen les va a costar un poco menos. Y acá, a modo de ejemplo, lo que te ayuda es a pensar que va viendo cada vez más multas a empresas que no tienen comportamientos ecológicos, que eso capaz es medio difícil ponerlo en una evaluación al principio, o sea, cómo calculás o estimás las multas que te van a poner sobre legislación que aún no se aprobó, pero bueno, y allí te va diciendo como
mirá que cada vez los gobiernos están orientándose más a alcanzar una meta de cambio climático, entonces las empresas que no cumplan con estos parámetros probablemente vayan a ser sujetas de multas, y esto, obviamente, las multas las paga el equity, o sea, la empresa vale menos. Pero ese tipo de temas se va viendo. A ver, por ejemplo, si tienen una empresa que hace construcciones o están evaluando una empresa que hace construcciones, también hay una megatendencia sobre el cambio energético de la matriz energética de los países, entonces hay una pelota de inversiones en infraestructura, y esas empresas, bueno, de ahí se pueden llegar a beneficiar. Teniendo en cuenta que a veces es medio complicado poner eso en las evaluaciones, o incluso piénsenlo también, si llegas a tener muchas multas que no podés anticipar, esa acción es más volátil que otra que, digamos, está debajo del radar, o sea, que no está teniendo esas multas o se está comportando más amigable con el medio ambiente. La segunda parte, bueno, el otro punto, bueno, construcción del portfolio en base a ESG, digamos, diferentes, cómo aplicar una matriz de ESG o un filtro de ESG, básicamente es, no quiero empresas que inviertan en tabaco, no quiero empresas que no tengan cierto grading de ESG aprobado, o que no tengan diversidad en el directorio, o digamos, inversiones temáticas o con algún tipo de impacto, y cómo eso se puede incorporar en los portfolios, y cuáles son los pros y contras. Obviamente a veces querés salvar a las focas o sea, en el océano Atlántico, pero bueno, no sé qué tan rentable eso puede ser, así que es como que te va diciendo, tenés una inversión con impacto, pero pensá que capaz no va a ser rentable por mucho, mucho tiempo. Y esas son cómo esta certificación te va ayudando a pensar. Y créanme, en mi experiencia, cada vez los clientes ponen más barreras en lo que hacen sus finanzas. Ya no te dicen tanto quiero un fondo que le gane al S&P, sino que te dicen quiero un fondo que no invierta en tabaco, no quiero colaborar a alguna causa que no les interesa. Bueno, ese tipo de inversiones son las que están más abordadas en esta certificación. Y por último, esto es lo que les digo, los mandatos de inversiones, las métricas de los portfolios y cómo se les reporta esto a los clientes. Acá hay unos links muy interesantes, le voy a circular la presentación si les interesa. Bueno, algo de notas también. Y acá, bueno, si se quieren anotar. Bueno, con eso termino de la presentación. Voy a dejar de compartir. Se tenía función compartir. Aceptar. Básicamente es eso. Quería hacer mucho más énfasis en el contenido del examen. Les quería comentar también cómo fue el examen. No le tengan miedo, lógicamente. Créanme que ya han hecho cosas mucho más difíciles que esta. Y está bueno, sirve, abre un poco más la cabeza. Se está poniendo de moda en Argentina también. Hoy tenemos, lógicamente, otros temas dando vuelta, pero se está colando en la agenda cada vez más. Por ejemplo, en la industria de fondos comunes de inversión ya hay un segmento que se llama fondos ASG. Se está empezando a que haya bonos verdes y cómo eso puede, digamos, se puede financiar una empresa más barato si es más sustentable con el ambiente. Son todas cosas muy incipientes todavía en Argentina, pero marca una pauta, marca de que se está poniendo el ojo en ese aspecto, así que esto creo que les puede servir, les puede ayudar. Lógicamente luego habrá preguntas, si no es ahora, si están tímidos, si lo mandan a la Society los respondemos, o me preguntan por LinkedIn, yo suelo responder mucho por LinkedIn, así que ahí les cedo la palabra. Yo quiero hacer un comentario que no lo dije, pero por si alguno está pensando en firme, en dar el CFA o está anotado para dar el nivel 1 y simplemente es un ojo como para poder ver de qué se trata o qué esperar,
tema muy importante es conseguir la calculadora, por algunos motivos que mencionó Sergio con relación a los libros, etcétera, etcétera. Recomiendo que se pongan en campaña en buscar. Es sumamente importante. Eh, y eso me lleva a mí a hacerte como candidate, Sergio, una pregunta a vos. Eh, por un poco lo que comentás de lo que es el examen y un poco por lo que yo ya empecé a leer, eh, daría la sensación que así como en el nivel 1, 2 y 3 de la designación tradicional, la calculadora es fundamental, porque sin ella el día del examen no la aprobás. En el ESG, ¿hay alguna pata cuantitativa o es más un enfoque cualitativo de la temática? Mira, creo que no llevé una calcu, o sea, la llevé porque te dejaban llevarla, pero no había matemática compleja al respecto, ¿eh? O sea, honestamente están todos más modelos teóricos. A ver, preguntas del índole. eh, Hay una empresa que, no sé, se dedica a la extracción de hidrocarburos, por ejemplo, y no tiene, digamos, este comportamiento. ¿Cómo crees que va a ser el comportamiento de la acción que está cotizando en bolsa? ¿Más o menos volátil? Bueno, seguramente si le van a poner multas al no estar cumpliendo una regulación, como que va a ir por ese lado la respuesta, pero no tengo presente una parte cuantitativa de memorizar fórmulas. Perfecto. De hecho, y No, un comentario, ¿no? En lo que es la evolución del contenido del programa en sí mismo, más allá que esta certificación nació en Europa, en Inglaterra puntualmente, como decía Sergio, cuando yo preparé allá en 2010, 11 y 12, en la certificación original, algunos de estos conceptos empezaban a aparecer ya, y fue tomando tal magnitud, como explicaba Sergio, que ya se convirtió directamente en una designación. Y ahí algún comentario, refuerzo lo que dijo él en cuanto a que ya empieza a haber algún tipo de normativa en Argentina por parte de los reguladores como para poner en el centro de escena este tipo de inversiones, este tipo de foco, de manera también en algunos casos reactiva y en otros casos proactiva. Las gestoras de fondo a nivel Argentina le están prestando atención, las gestoras eh, líderes de Argentina están incentivando a sus empleados, en algunos casos hasta es mandatorio, como es en mi caso, preparar esto, pero digo, es algo que se viene y es algo que viene de la mano, ¿no? O sea, son cosas que probablemente de acá a unos años no pueden convivir una sin la otra. O sea, todo lo que uno aprende en la certificación, en la designación original y todo lo que uno puede complementar a partir del enfoque ESG, que hay algunas cosas tal vez que parecen más abstractas, pero hay otras cosas que son muy concretas. Todo lo que tiene que ver con governance es algo muy concreto, que tiene mucha aplicación a la hora de analizar una compañía. Como cualquier analista, uno presta atención a algunos aspectos cualitativos, y a veces poner el foco en el governance de la compañía te ayuda a entender cuál puede ser la volatilidad a futuro que tenga los flujos, ¿no? Que al final del día se trata de eso, las finanzas, de descontar flujos, renta fija, renta variable, derivados, por fuera. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no podemos ir dando por terminado. Tengo una pregunta. Dale. Con relación al tema Python y Data Science, inteligencia artificial, ¿cuál es el enfoque del instituto y el objetivo? ¿Que el CFA sepa de código, sepa programar o tenga algunos fundamentos analíticos? Mirá, es incipiente todavía y de hecho fíjate que arranca en el 24. Yo tiendo a pensar que en esta primera etapa lo que busca es que tengas un primer approach de por qué es importante eso para un analista financiero, cuál es el nivel de profundidad que va a tener. La realidad no lo sé. De hecho, hace menos de un mes hicieron todos estos cambios y me forzó a actualizar la presentación, pero sospecho que al ser incorporado como parte de esos pseudo o símil trabajo prácticos, va a tener justamente, valga la redundancia, algo de práctica, donde no es que va a ser simplemente teórico. Eh,
Pero bueno, eso es el kickoff. Como vengo repitiendo y como venimos repitiendo, está en el ADN de la designación y ir renovándose, manteniéndose relevante. Y en ese sentido, básicamente, Python, programación, o sea, nada, fundamental, es el futuro y es el presente en algunos asset class, con lo que lo más probable es que vaya ganando peso. No sé, Sergio, si hay algún comentario. Sí, ahí, no, como comentario, me gustaría responderte una experiencia que vengo viendo de otros tópicos, cómo lo fueron abordando. Por ejemplo, soy profe de estadística del nivel 2 y fueron empezando a poner temas de machine learning, temas de big data, y al principio es para que el analista, el alumno, o sea, la persona que está haciendo el examen, sepa de qué se va tratando, o sea, que tenga o sea, por ejemplo, que sepa lo que es un algoritmo supervisado, uno no supervisado, es decir, como que empiece a abordar el tema. No es que salgas de ahí y te armes sepas programarte el algoritmo de precio de Mercado Libre, ¿entendés? O algo por el estilo. Sino que es más que sepas hacia dónde está yendo la industria. Tomate todo el contenido del CFA, si bien es muy puntual con muchas cosas, como un disparador para profesionalizarte en algunas como muy puntuales. Hoy programación en finanzas está muy en boga. Honestamente, desde pymes acá en Argentina hasta, no sé, JP Morgan o BlackRock, empiezan ya a demandarte que, si bien no seas una bestia programando, que al menos puedas automatizar tus cositas. Entonces, el examen se iba ayudándote a, mirá que está Python, capaz, por ejemplo. O creo que me suba lo que dice Cristian, es muy incipiente, pero si replica contenido anterior va a ser como más, entender que está esto, que ya se está usando y que es algo que si te interesa hay más material para profundizar. Pero sabiendo esto, te alcanza como para tener el sello CFA o para pasar ese examen al menos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Ahí tengo una pregunta por chat. Fede, obviamente, preguntada tranquilamente para todos, está muy buena. Con respecto a, a diferencia de lo que es el CFA, cuando uno rinde el ESG no tiene que pagar una membresía mensual todos los meses, es como ya le queda. Ya la puede exhibir en sus palmares para siempre, digamos. Ya le queda. Y después, si se rinde presencial cada cuando en Buenos Aires, el examen o sea, les recomiendo que sea presencial, y una vez que deciden anotarse, tienen un calendario donde hay exámenes varias veces en la semana y en muchos horarios. Así que es como, esa parte es ultra flexible. En mi experiencia, las instalaciones estaban muy modernas, muy interesantes, y bueno, yo soy de los que padecí esperar 3 meses o algo por el estilo, el resultado a nivel 3 o un mes y pico el resultado a nivel 1, así que apretar enviar los resultados y que aparezca la nota está bastante bueno. Eso asume un montón. ¿Cualquier otra duda? Bueno, Cris, creo que fuimos muy claros. De todas maneras, que no, que no queda acá. Si tienen dudas, tenemos nuestras redes sociales, las respondemos. En lo personal, obviamente, con Sergio González en LinkedIn, como si me quieren hacer alguna consulta, también las respondo por ahí. Y bueno, y a los medios nuestros que por cualquier duda de la certificación, no sé, del programa Insignia o del ESG, o bueno, ahora hay uno nuevo de Data Science que todavía no estamos abordando mucho, de hecho salió hace un día, una cosa así, pero bueno, también está para que tengan en cuenta.
de mi lado, por hoy estoy. Bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron y repito, estamos siempre libres para que nos hagan preguntas. Muy bien. Bueno, adiós. Hasta luego. Gracias.